FM 89.1, Radio Universidad. Buen día, querido, ¿cómo estás? Sí, hace la verdad hace bastante que no nos vemos, pero siempre estás presente, querido, así que es un gusto y gracias por llamar. No, por favor, es un placer para nosotros y sabemos que cuando hay una cosa compleja de explicar, necesitamos a alguien que te la haga fácil, así que por eso te llamamos. Así que bueno, está muy bien, yo contaba más temprano, decime si aprendí algo de vos o no. Yo contaba que es como que un día, no sé, Alberto Fernández decide invadir Uruguay y él dice, no voy a invadir Uruguay. Yo dejo mis soldados en Entre Ríos, pero no voy a invadir Uruguay. Y de repente, Salto y Rocha dicen, vamos a independizarnos. Entonces nosotros decimos, reconocemos la independencia y encima te mando soldados para garantizarla. ¿Es algo así? Bueno, no está mal, no está lejos la historia, Es más, la analogía con Uruguay no es nada mala, muy bien. Felicitaciones. Gracias. Sí, contame qué es Donetsk y Lugansk. Bueno, hay que entender un poco lo que es Ucrania primero, ¿no? Ucrania, para hacerla fácil y corta, la mitad mirando al oeste tiene una cercanía cultural, podemos decirlo en síntesis, más con Occidente. Y la mitad del este tiene una cercanía más lingüística, cultural, también histórica, con el pueblo ruso. Lugansk y Donetsk, ¿no? Lo que componen el Donbass, bueno, tienen igual que Crimea, una cercanía cultural e identitaria más hacia lo ruso. Y esas dos regiones hoy, esas eran repúblicas autoproclamadas desde el conflicto de 2014, están en guerra desde ese año, no es que están en una situación de paz y son repúblicas que se independizaron y estaba todo tranquilo. Estamos en una guerra que no finalizó aún, hay que ver qué pasa de aquí en más, pero la guerra del Donbass, hubo algunos acuerdos 2014, 2015, que se cumplieron a medias, después se fueron violando los acuerdos de Minsk, y la situación todavía seguía en el conflicto activo con algunas escaramuzas y algunos momentos de mayor tranquilidad, pero no hay una situación de paz en esa región. Y esas dos repúblicas se autoproclamaron independientes luego, porque hay una cosa, Gallego, que no se cuenta, porque todo se habla desde la guerra donde se involucra Rusia, pero antes de esa situación había un gobierno que estaba acercándose a la Unión Europea, cerca de firmar un acuerdo con la Unión Europea, y luego de negociaciones, si querés, presiones de Vladimir Putin, se suspendió ese acuerdo. Y Ucrania, estamos hablando del año 2013, volcó nuevamente a estar, podemos decirlo a rasgos generales, ¿no?, bajo la influencia de Rusia. Y ahí viene un golpe de Estado en 2014, ¿no? Es como un tironeo. En el medio está Ucrania y tanto Rusia como Occidente se la venían tironeando. Hubo un golpe de Estado, podemos decir, se derrocó a un gobierno prorruso a fines del 2013, principios del 2014, y ahí se puso un gobierno pro-occidental, y ahí comienza el lío. Claro, y ahí comienza ahí viene el tema de la OTAN, ¿no? Es decir, me asocio con la contra, y Putin, cuando ve que le empiezan a rodear, no le gusta nada, ¿no? Exactamente. A ver, Rusia ya está rodeada. Desde la caída de la Unión Soviética, cuando se independizan hay varios conflictos que hubo, incluso conflictos bélicos, pero empezó a verse rodeada por la expansión de la OTAN, que llegó a su frontera. No es que no está en la frontera, porque los países bálticos que forman parte de la OTAN están en frontera con Rusia, porque muchos hablan, bueno, la OTAN está por llegar a la frontera con Rusia. No, ya está, hay varios países miembros de la OTAN que están en frontera con Rusia, pero la situación de Ucrania es todavía más sensible para Rusia. Es lo que se llama en relaciones internacionales es interés vital de Rusia la frontera con Ucrania. Por eso, cuando instalan un gobierno pro-occidental, hoy podemos decir que es un gobierno casi prácticamente títere, ¿no? Porque es complicado para acá en la Argentina, en América Latina. Pero tiene razón entonces Putin cuando dice es un gobierno títere. Y sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que acá, en Argentina y en varios países de la región, estamos muy acostumbrados a consumir solamente la narrativa occidental. Y hay que abrir un poco, consejos para todo el mundo, hay que abrir un poco el panorama, porque ya no es el mismo mundo que dominaba solamente de manera unipolar Estados Unidos e instalaba culturalmente los discursos de qué es la verdad, ¿no? Entonces hay situaciones
que ya no son como antes, se está reequilibrando el poder en el mundo y hay que mirar un poco más también las narrativas asiáticas y euroasiáticas, ¿no? En el caso de Rusia y también asiáticas con respecto a China, ¿no? Ya hay algunos países que reconocieron la independencia de estas dos ahora repúblicas, o no sé cómo decirlo, porque algunos sí, otros no. Pero digamos ninguno de valor y de peso internacional muy fuerte, como el caso de Cuba, por ejemplo, que digamos a la larga no es que van a tener una intervención en una guerra, pero la pregunta es qué van a hacer los chinos con esta historia, ¿no? Porque también ellos empiezan a definir un poco, son los terceros en discordia. No, los chinos por ahora se van a mantener cautos, siempre van a apoyar todo lo que lleve a equilibrar y a mantener cierta paz. A los chinos lo que les interesa es avanzar en el comercio. Ellos paso a paso se están encaminando a reemplazar a Estados Unidos como primera potencia mundial y se están transformando en parte del statu quo, paso a paso, lentamente, y Estados Unidos se está reacomodando para dejar de ser la primera potencia mundial. Esto, en términos globales, es lo que se está produciendo, y todas estas tensiones, que a veces pareciéramos que estamos nuevamente en la Guerra Fría, en una nueva Guerra Fría, también se está hablando, que es cuando, las grandes potencias del mundo se están disputando la influencia, el control, los recursos naturales, las esferas de influencia, ¿no? Que se hablaba de distintos países, sin pelearse entre ellos, pero sí, como diríamos acá en criollo, la ligan los más pequeños, ¿no? Claro. Que es lo que está pasando con Ucrania. Y sí, ¿sabes qué pasa, Gallego? Ucrania está agarrada, a veces, ¿no? O sea, se puede hacer una analogía con lo que ha pasado en la historia argentina también. Está muy agarrada con el FMI, muy endeudada con el FMI, las políticas de Ucrania están digitadas por Occidente, y las decisiones y algunos discursos del gobierno de Ucrania también están digitados por Occidente. Claro. Y esto lo viene sufriendo el pueblo ucraniano ya desde hace 8 años, y con esta situación que todavía no encuentra paz. Hay que ver qué pasa. La decisión de Putin fue básicamente una cuestión de seguridad nacional, porque también está la posibilidad, el temor de que de que pueda ingresar a la OTAN Ucrania y puedan posicionarse. Hay armas nucleares. La disuasión nuclear es un tema clave, que no se habla muy poco en este contexto, pero es clave para entender hasta dónde puede avanzar Rusia y hasta dónde puede avanzar Occidente en medio de este conflicto, porque esto, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la disuasión nuclear ha marcado la estrategia de las grandes potencias a nivel mundial, y hasta dónde avanza y hasta dónde no avanzan cada uno. Por eso, cuando se hablaba yo fui realmente uno de los pocos que dijo, no va a haber ninguna invasión Rusia-Ucrania, no existe esa posibilidad. Imagínate un país invadiendo otro más grande que Francia hacia una guerra total, era prácticamente imposible. Por eso hay otras intenciones cuando Occidente habla de la invasión. Es marcar un poco el territorio, ¿no? Es marcar el territorio, es decir, a ver quién es el que más largo, sí. ¿No? Tiene la esperanza. Bien. La pregunta que te hago, porque tenemos un amigo en común que dice nunca se está demasiado lejos, ¿no? Pero sí, exacto, es así. ¿Cómo nos puede afectar a los argentinos, a nuestra economía, a nuestra vida? Se habla de la energía, se habla de que los commodities suben. Recién veía Infobae, por ejemplo, hace un ratito titulaba algo así como sube el precio de la soja y roza los 600 pesos. Digo, ¿cómo nos puede afectar o cómo nos puede beneficiar? No, en primer lugar, lo que afecta a todo esto, y ya viene afectando, es en el precio de la energía, el precio del gas, el precio del petróleo, que viene subiendo, ha bajado, porque Ucrania es un paso, tiene mínimamente dos rutas de gas que van de Rusia, es uno de los principales proveedores de gas del mundo, y es el principal proveedor de Europa occidental, claro, de gas. Incluso sigue siendo hoy el principal socio comercial de Ucrania, más allá de todo lo que está pasando, y Ucrania depende en parte también de Rusia, mientras se vuelca cada vez más Occidente. Pero el precio del gas, el precio de la energía ya está afectando a Europa, y todo nos termina también golpeando a nosotros, y es otro elemento más que se puede sumar y que se está sumando a la inflación mundial. Mientras exportadores de gas como los Estados Unidos están ganando mercado también ahí en Europa, por eso claro, todo tiene que ver con todo, ¿no? Recordemos que el hijo del presidente actual forma parte del directorio de una empresa de gas en Ucrania. No es solamente la cuestión del avance ruso, hay muchos intereses
económicos, geopolíticos, de recursos naturales y, por supuesto, de la contención, ¿no? Volvemos a hablar de términos que se hablaron en la Guerra Fría, de la contención de Occidente hacia la recuperación de un rol más importante de Rusia. Pero los precios de energía, por supuesto, que van a afectar. No, la soja también tiene que ver con, bueno, lo que pasó con los incendios en Paraguay, que se perdieron miles y miles de toneladas, y eso ejerce también un pico en el precio. Y cada vez que hay un conflicto, siempre suben los precios de todo, alimentos, gas, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo amigo dice... Todo es por guita, así que estamos ahí. En gran parte es así. Todos estos conflictos, los conflictos diplomáticos, porque la guerra a nivel mediático que se armó para dejar esto, no estoy defendiendo a Rusia ni mucho menos, sino que toda la sobredimensionalización del asunto, ¿no? Con el mismo presidente norteamericano, algunos europeos. Es una instalación esto, ¿no? Está claro. Exactamente, para buscar deteriorar la imagen, que bueno, eso también era otro elemento de la Guerra Fría que lo estamos viendo ahora nuevamente, ¿no? La batalla mediática entre Estados Unidos por un lado, Rusia y China por otro. La Unión Europea está en el medio, porque no termina de definirse, claro. Porque ya está mirando también hacia el Asia, que va a ser el nuevo centro de poder global. Esto es lo que hay que entender. Puede haber, volviendo a la pregunta que me hacías, puede haber algunas presiones, ahora que estamos como en tema de la ebullición de esta situación con el reconocimiento de la independencia, que dicen las Naciones Unidas que es violatorio de la integridad territorial de Ucrania, el derecho internacional, es la posición oficial de la ONU, ¿no? Podemos decir que es más abarcativo, pero para Rusia es una cuestión vital y de seguridad nacional este reconocimiento, y de hecho ya está firmando acuerdos para inclusive aportar, hacer acuerdos de seguridad y llevar tropas ahí, etcétera, etcétera. Vamos a ver en estos días. Pues, sanciones. Hola. Alejandro. Pero... Ahí está. Te habíamos perdido un poquito, sí. Ahí está. ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, hablábamos en el final, te perdimos 2 o 3 palabras nomás. Digo, a mí me queda... Me queda muy claro, de esta charla, 2 cosas. Primero, en cualquier momento vuelven Maxwell Smart y la 99. Sí, ya están en realidad. Ya están. Tanto la CIA como los servicios rusos están en toda parte de Ucrania y están operando y vienen operando desde hace ya más de una década. No es actual. Ahora estamos viendo los movimientos que están haciendo las grandes potencias para reacomodarse en este nuevo camino. Digo, hay una palabra clave que hay que entender, que teórica de las redes internacionales, que es sencillo para entender, digo, si lo explicamos bien, que es el nuevo equilibrio del poder al cual estamos yendo. Como te decía, el retroceso de Estados Unidos, nosotros conocemos a Estados Unidos como, acá culturalmente nos han metido en la cabeza que es la meca, el futuro del mundo. No, Estados Unidos está retrocediendo y está viviendo una crisis interna y externa muy significativa, y se va a reacomodar de aquí a mitad de siglo como una de las grandes potencias. Y Rusia y China, claro, no la única, como la conocíamos después de la caída de la Unión Soviética, el mundo unipolar, Estados Unidos de la primepotencia mundial, bueno, le duró unos 10 años más o menos, mientras ya avanzaba China, que ya lo viene superando Estados Unidos en un montón de cosas, y la asociación con Rusia es muy importante, y Estados Unidos lo ve, en parte como una amenaza. Por eso, Estados Unidos juega al péndulo. Vos fijate que con el gobierno de Trump se peleaba más con China, se acercaba más a Rusia, ahora viene Biden, los demócratas, se pelean más con Rusia y con China coquetean un poco, aunque bueno, tienen las tensiones básicas que ocurren entre los tres de manera continua, más allá de quién esté como presidente, que es explotar un poco lo que se llaman en relaciones internacionales, no las contradicciones, que son las debilidades que tiene cada país. Bueno, esto no se dice públicamente, pero pasa un poco para intentar, bueno, si el otro se debilita un poco, si Estados Unidos sufre una crisis cultural por el Black Lives Matter y se explota un poquito en los medios, y si podemos atacar a China con la cuestión de Taiwán, y bueno, se explota, y Hong Kong y se explota, y bueno, y con Rusia lo atacamos por la antidemocrático, etcétera, etcétera, y bueno, todo se explota para tratar de traer agua para el molino, ¿no? Es como pasa acá con la política, ¿no? Cuando algún político del partido contrario se debilita un poco, ahí le atacamos ahí donde más le duele. En fin, y lo exactamente. Y lo otro que aprendí es que ya mañana me anoto en un curso de chino mandarín, porque ahí vamos, ¿no? Por supuesto. ¿Vos ya sin ninguna duda, no? pero
China ya es el principal socio de varios países de América Latina y de más de 100 países del mundo. Estados Unidos es apenas el primer socio comercial de 50 países del mundo. Y China viene, no baja sus tasas de crecimiento. Otro día te llamo y hablamos de la ruta de la seda, porque se habló tanto. Dale, me encanta. Es interesante, sé que vos sabés mucho del tema. Te mando un abrazo enorme, gracias por atendernos y bueno, un placer siempre escucharte, Alejandro. Gracias a vos por llamar, un placer esta charla y cuando quieras. Un abrazo grande. Saludos a los buenos por allá, abrazo grande. Dale, chao, abrazo, chao. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.